Práctica de purificación. Conectamos con nuestra motivación de la bodhicitta, que es la de alcanzar la iluminación para poder ayudar a liberar a todos los seres. Y tomamos refugio en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha, repitiendo 2 veces en tibetano y una vez en español la oración de Kyabsen, que condensa el refugio y la bodhicitta. Toma de refugio en la triple joya y generación de la motivación de la bodhicitta. Refugio bodhicitta en tibetano. Sanje chodan sokji choknam la, chanchu bardu dagni kyapsuchi, dagji chinsoji pe sonamji, drola pinchir sanje druparsho. Sanje chodan sokji choknam la, chanchu bardu dagni kyapsuchi, dagji chinsokji pe sonamji, drola penchir sanje druparsho. Hacia el Buda, el Dharma y la Sangha de seres iluminados, voy por refugio hasta que logre la iluminación. Pueda yo, por medio del cultivo de las virtudes tales como la generosidad, lograr la budeidad para el beneficio de todos los seres sintientes. Que así sea. Esta práctica de purificación la hacemos para purificar el karma que traemos de esta y de anteriores vidas. De lo contrario, se sigue incrementando como una bola de nieve, porque una de las características del karma es que es expansivo, tanto el karma bueno como el karma malo. Una pequeña acción puede provocar un inmenso resultado, así como un pequeño cerillo puede quemar todo un bosque. Así que lo mejor que podemos hacer es purificar nuestro karma negativo. Para ello hay varias prácticas de purificación que se realizan en el budismo, pero no necesitas ser budista para practicarlas. Aunque en una parte de la misma tener confianza, fe o devoción en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha, puede ser muy poderoso. Estas prácticas las puedes realizar cualquier día, pero tienen más poder si se realizan el día lunar 13, práctica de purificación menor, el día lunar 14, práctica de confesión, Soyong, el día lunar 27, purificación, el día lunar 28, purificación, el día lunar 29, prácticas de confesión, Soyong, el día 30, prácticas de confesión, Soyong. Como ven, se hacen 2 o un día antes de la luna llena y de la luna nueva. Al final de esta presentación pueden ver el link para una app gratis con el calendario lunar tibetano. De esta manera. Los 4 poderes de oposición. Vamos a seguir las enseñanzas de Pabonka Rinpoche en la liberación en la palma de la mano, que es un lamrim. Pero vamos a hacer una versión gráfica de estas enseñanzas para que sea más fácil comprenderlas. Es de este libro. Para purificar una falta, debes tener el conjunto completo de los 4 poderes oponentes, es lo que nos dice Pabonka Rinpoche. ¿Cuáles son estos 4 poderes? 1. El poder de la base. 2. El poder del rechazo. 3. El poder de abstenerse de las acciones erróneas. Y 4. El poder de aplicar todos los antídotos. Vamos a irlos viendo uno por uno y puedes ir haciendo tu práctica de purificación. Puedes sentarte en la postura de meditación, poner tu espalda recta. Podemos hacer una inhalación profunda y luego una exhalación como un suspiro, soltando todo. Luego podemos hacer 7 respiraciones con atención unipuntual en el punto de contacto de la entrada del aire al inhalar con nuestra piel, que se puede sentir en el labio superior, en la punta de la nariz, alrededor de las fosas nasales o en las paredes nasales o narinas. Empezamos. No alteramos ni modificamos la respiración, simplemente la observamos. Inhalo, pongo toda la atención en el punto de contacto. Exhalo, cuento 1.
Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto, exhalo, llevo 2. Inhalo, pongo la atención en el punto de contacto, exhalo, llevo 3. Y así sigue todo tu propio ritmo. Ok, ahora suelta la atención en la respiración, suelta también el conteo, pero no sueltes el estado de alerta y el estado de atención, pero trata de bajar el esfuerzo lo más que puedas. No medites, pero no estés distraído. Y nos mantenemos en este estado por un momento. Y en este estado que se conoce como de conciencia abierta, en inglés Open Awareness, vamos a hacer la práctica de purificación. Empezamos. Vamos a aplicar para purificar los 4 poderes de oposición: el poder de la base, el poder del rechazo, el poder de abstenerse de las acciones erróneas y el poder de aplicar todos los antídotos. Y aquí está un acordeón, una pequeña síntesis o resumen de qué vemos en cada uno de estos 4 poderes. En el poder de la base, el 1, reconocemos a quién dañamos. Y es a seres ordinarios o a seres nobles, a seres espirituales. Entonces, ante a ellos nos confesamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que este poder funcione? Ante los seres ordinarios aplicamos la bodhicitta, y ante los seres nobles, espirituales, que han alcanzado una realización espiritual, ya sea la liberación o la iluminación, tomamos refugio. En el poder del rechazo, el número 2, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de las acciones negativas que llevamos a cabo en esta vida o en anteriores vidas. Y para que este poder tenga fuerza, es muy importante conocer la ley del karma y aceptarla. El tercer poder de abstenernos de las acciones erróneas quiere decir que hay que restringirlas, para lo cual hacemos un voto, un juramento o un compromiso de no hacer esa acción negativa por un determinado tiempo. Y en el cuarto poder de aplicar todos los antídotos, hay 6 tipos de acciones virtuosas que podemos efectuar en relación a: 1, los nombres de los tathagatas; 2, la recitación de mantras; 3, el estudio, lectura de sutras; 4, la meditación en la vacuidad; 5, hacer ofrecimientos; y 6, meditar con imágenes búdicas. Nosotros vamos a hacer el, el cúmulo de reconocimiento de faltas de los 35 Budas. Uno, el poder de la base. Tenemos que reconocer a quién dañamos. Decíamos, ya sea a seres ordinarios o a seres nobles, confesarnos ante ellos y aplicar la bodhicitta ante los seres ordinarios, tomar refugio ante los seres nobles. Respecto al poder de la base, Pabón Rinpoche explica: el poder de la base es reconocer ante quién te vas a confesar. En nuestra tradición, se refiere a la tradición budista, esto quiere decir que debido a que acumulas una falta en relación a una base en concreto,
la purificación de esa falta depende de esa misma base. Del mismo modo que cuando te caes al suelo, dependes del suelo para levantarte. Así pues, dado que las faltas que cometes están relacionadas o con los budas o con los seres, el poder de la base es tomar refugio en los budas y demás deidades y desarrollar la bodhicitta hacia todos los seres. Ambas prácticas las explicó previamente en, en este libro Pavonka Rinpoche, por lo cual no las vamos a comentar ahorita. Y viéndolo gráficamente, del mismo modo que cuando te caes al suelo, dependes del suelo para levantarte, de la misma forma, si nosotros dañamos o perjudicamos o ofendimos o lastimamos o herimos a un ser ordinario, ya sea humanos, animales, insectos, espíritus, etc. Ante estos seres ordinarios tenemos nosotros ahora que practicar el poder de la base. ¿Y cómo lo aplicamos? Practicando la bodhicitta, es decir, deseando alcanzar la iluminación para poder ayudar a liberarlos a todos, es decir, conectando con esta motivación que a lo mejor al principio puede ser un poco artificial, a lo mejor no tan sincera, a lo mejor no tan auténtica, que es la estamos generando, digamos, artificialmente, esa es la primera fase, pero si lo seguimos practicando con fe, con devoción, con confianza, con concentración, va a llegar un día en que esa bodhicitta sea auténtica, o sea, que tengamos una verdadera realización de esa bodhicitta. Entonces, dice Pavonka que acumulamos una falta en relación a una base en concreto. La base es o los seres ordinarios o los seres nobles. ¿Sí? Por ejemplo, el Buda o los bhikkhus o monjes o practicantes espirituales. Dice, la falta la cometimos o contra los seres espirituales o contra los seres ordinarios, ya sean el, cualquiera de ellos. Entonces nuestra falta dañó a ellos y entonces ante ellos tenemos que apoyarnos para poder purificar. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces decíamos, ante los seres ordinarios, lo que generamos es la motivación de la bodhicitta, es desear alcanzar nuestro máximo desarrollo espiritual, que es la iluminación, la mente búdica, alcanzar el estado de un Buda, para así poder ayudar a liberar a todos los seres. Nadie puede liberar a otro ser, cada quien se tiene que liberar a sí mismo, pero el Buda que tiene omnisciencia, clarividencia, que tiene realización, que puede conocer la mente de los seres, entonces puede ayudarlos recomendándoles qué prácticas hacer, qué acciones llevar a cabo para lograrlo. Y ante los seres nobles con realización espiritual, ya sean budas, bodhisattvas, arhats, generamos refugio ante ellos. Entonces, de esta manera nosotros nos apoyamos en los mismos seres a los que perjudicamos, ofendimos, herimos o lastimamos o causamos sufrimiento. Entonces, en este punto, nosotros
A lo mejor hicimos algo como matar, robar, mentir, tener sexo ilícito, y entonces reconocemos estas faltas. A lo mejor pues nos acordamos de las que hemos hecho en esta vida, pero no nos acordamos de las que hicimos en vidas anteriores. Entonces es mejor reconocer de más, así como cuando vamos a lavar ropa. No solamente queremos lavar a veces la ropa sucia, sino lavamos la que a lo mejor no está tan sucia. Y bueno, ya que estamos lavando, pues a lo mejor lavamos alguna que está limpia, pero que hace mucho tiempo que no nos ponemos o no usamos y que pensamos que a lo mejor acumuló algo de polvo. Entonces, de la misma manera, con las acciones negativas, es mejor lavar de más que lavar de menos, porque como decíamos anteriormente, el karma es expansivo y cada día se multiplica, se va incrementando. Entonces, es mejor que reconozcamos todas las posibles acciones negativas que se hayan podido haber realizado. Y ante los seres nobles, a lo mejor nosotros hicimos votos que en el budismo se llaman samayas y no los cumplimos o obnubilamos nuestra mente con alcohol, drogas, estupefacientes. Y entonces tomamos refugio ante los seres nobles para que nos ayuden a purificar nuestras faltas. Entonces van por un momento a, a reconocer que si todavía no hemos alcanzado la liberación o la iluminación, es porque todavía somos presas del triple veneno, de la ignorancia, el apego, la aversión. Y eso nos lleva a cometer acciones negativas con nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente. Entonces, por eso queremos hacer esta práctica de purificación. Y vamos a, en la oración que vamos a recitar al final, en el cúmulo de reconocimiento de faltas, ahí se enuncian algunas de estas faltas. Entonces ahí podemos aprovechar para reconocerlas. El poder del rechazo 2 es el arrepentimiento y decíamos que le da poder conocer la ley del karma. Pabonka Rinpoche explica, el poder del rechazo es el arrepentimiento. Si tienes arrepentimiento, también te abstendrás de cometer esa falta otra vez. Debes conocer la ley de causa y efecto para que este poder tenga cierta fuerza. Supongamos que 3 personas han ingerido comida envenenada. Una de ellas muere, otra está enferma y la tercera no sufre por el momento los síntomas del veneno. Esta última persona sentirá un gran arrepentimiento, intentará por cualquier medio extraer el veneno de su cuerpo y decidirá no volver a probar ese alimento nunca más. Los seres hemos acumulado las mismas faltas, que es similar al veneno. Algunos de ellos se encuentran ya en los infiernos, otros están sufriendo continuamente las enfermedades graves y crónicas de los 3 venenos, lo cual es similar a la segunda persona que ha caído enferma. Ellos también van a caer en los 3 reinos inferiores. Nosotros hemos cometido las mismas acciones kármicas, por lo tanto deberíamos sentir arrepentimiento y no volver a cometerlas nunca más. Es decir, el verdadero arrepentimiento te lleva a abstenerte de cometer esa falta otra vez, porque ya comprendiste la ley de causa y efecto, la ley del karma, y entonces sabes que toda acción negativa va a traer consecuencias tarde o temprano en esta o en la próxima vida. Entonces, al reconocer eso, al aceptarlo, al estar totalmente convencido de ello, pues entonces ya no te atreves a, a llevar a cabo esa mala acción. No porque alguien te lo impugnas, imponga, sino porque tú mismo
has llegado a darte cuenta que así es. Entonces, ¿cómo opera esto? Pavón hace esta analogía entre cometer faltas e ingerir veneno. Entonces dice, tenemos 3 personas que han ingerido comida envenenada. Una de ellas ya murió, la otra está enferma y la tercera no sufre por el momento los síntomas del veneno, pero como sabe que lo consumió, siente un gran arrepentimiento e intentará por cualquier medio extraer el veneno de su cuerpo y decidirá no volver a probar ese alimento envenenado, nunca más. Dice, esto es similar a los seres que hemos acumulado faltas. Algunos se encuentran ya en los reinos inferiores, o sea, es como el que tomó veneno y ya murió. El segundo dice, están sufriendo continuamente las enfermedades crónicas de los 3 venenos. Ellos también van a caer en los 3 reinos inferiores, o sea, todavía en esta analogía no han muerto, pero ya están gravemente enfermos y es inevitable que van a caer en los reinos inferiores. Y la tercera persona es como nosotros, que hemos cometido las mismas acciones kármicas negativas y al darnos cuenta de lo que implica, sentimos un gran arrepentimiento y hacemos un voto de no volverlas a cometer nunca más. Entonces, en este momento podemos reconocer esas faltas que vimos en el paso 1, en el poder de la base, y decir, ok, si he matado, quizás no a seres humanos, pero a lo mejor he matado insectos, he matado animales. Entonces me arrepiento de haber cometido estas acciones. Entonces, vamos a hacer ahora el poder de abstenernos de las acciones erróneas. El 3. Esto quiere decir que hay que restringirlas, hacer un voto y cumplirlo. Los occidentales a veces tenemos miedo a hacer un voto por temor de que no lo vamos a cumplir, que no vas a tener la fuerza, voluntad de cumplirlo, o porque sentimos que es una imposición que alguien nos está haciendo, ya sea un ser ordinario o un ser espiritual o noble. Y entonces nuestro ego se revela. Los orientales saben que el voto te da poder de cumplir el compromiso. Es decir, el mismo voto es lo que te da ese poder o fuerza para sostenerlo. Entonces el voto no es tu enemigo, sino es tu aliado. Y para esto vamos a ver una pequeña analogía, una pequeña metáfora. Vamos a tomar como ejemplos. Imagínense que hay 21 jóvenes en una cantina. Todos están tomando, es decir, 20 excepto uno. Todos en un momento empiezan a presionar al que no está tomando, le empiezan a molestar. Ándale, eres nuestro amigo, todos estamos tomando excepto tú, no seas así, nosotros confiamos en ti, tú confías en nosotros, eres parte de nosotros, del clan o del club, y aquí todos tomamos. La presión puede ser muy fuerte, muy intensa, casi imposible de resistir. Pero si de pronto el joven que no está tomando dice, discúlpenme, hice un voto o juramento ante la Virgen de Guadalupe que no voy a tomar alcohol hasta que sane mi abuelita que está muy enferma, en ese momento todos sus amigos lo dejan de molestar o presionar. ¿Qué le permitió resistir la presión? Precisamente el voto, el juramento compromiso que hizo ante ese ser espiritual en el que él tiene fe, devoción, confianza. Entonces, aquí vemos cómo un voto puede tener muchísima fuerza, muchísimo poder. Ahora, cuando hacemos un voto hay 2 posibilidades. Uno, que no lo cumplamos o que sí lo cumplamos. Si no lo cumplimos, la promesa fue falsa. Si lo cumplimos, la promesa fue verdadera.
Pero no debemos flagelarnos, victimizarnos, autoderrotarnos o sentirnos miserables, y mucho menos debemos renunciar o abandonar nuestras prácticas espirituales. Al contrario, esto nos confirma de por qué necesitamos seguir estudiando y practicando el Dharma para que tengamos el poder, la fuerza de poder renunciar a esas acciones negativas. Tenemos que ver que perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en el caso de que no hayamos cumplido el voto? Es reconocerlo, reconocer que no lo cumplimos, reírnos, como dice una gran maestra, que dice que no debemos el, o sea, solemnizar, ¿no? De decir, no puedo, sino podemos verlo con humor, de decir, ok, soy humano, me volví a tropezar con la misma piedra y puedo revaluar mis fuerzas o capacidades y redimensionar o replantear el mismo voto y decir, ok, a lo mejor por ahorita no estoy preparado para dejar de mentir, por ejemplo, pero ok, por lo menos una hora todos los domingos no voy a mentir nada, ¿no? Entonces, el, pues, la idea es que veas ante qué te puedes comprometer, porque en el momento que logres eso va a levantar tu autoestima y te va a permitir que vayas por un objetivo un poco más amplio. Lo importante aquí es que al dejar de hacer, aunque sea por un minuto o por una hora o por un día, una acción negativa, estamos rompiendo la continuidad de hacer esas acciones. Y eso es valiosísimo. Y no importa que empieces con votos pequeños, para que vayas haciendo músculo, para que vayas entrenándote y luego vas a ir haciendo votos cada vez más importantes, más grandes. Y si sí lo cumpliste, continúa con cumpliéndolo. El, el punto 3 es el poder de abstenerse de las acciones erróneas. Esto quiere decir que hay que restringirlas, explica Pabón Rinpoche, y debes hacerlo correctamente. Tu resolución ha de ser extremadamente firme y no debes quedarte indiferente después de estudiar los beneficios de confesar las faltas. La forma de ejercitarte en la reducción de las faltas es la siguiente. Las acciones erróneas que tienes tendencia a cometer, como utilizar un lenguaje violento, amenazan con demostrar además que tu promesa de no volver a cometerlas nunca más es falsa. Si no ejercitas la restricción, los 4 poderes quedarán incompletos. Abandona totalmente aquello que puedas abandonar. No obstante, todavía hay cosas que únicamente eres capaz de abandonar por un año y otras que solo puedes abandonar por un mes. Pero si cada día tomas la decisión de abandonarlas, entonces abandonarás acciones que solamente podrías abandonar por un día. La razón para adiestrarte de este modo es ser capaz de romper con la continuidad de hacer tales acciones. Esta es una instrucción de mi precioso gurú, particularmente hábil y absolutamente útil. Era lo que platicábamos en la parte anterior. Y llegamos así al cuarto poder de aplicar todos los antídotos. Y Pavonka nos dice que los medios para purificar son los 6 antídotos. Y el mayor antídoto pues es hacer el voto y cumplirlo. Porque eso significa que esa acción ya quedó en el pasado y ya no pertenece a tu presente ni pertenecerá a tu futuro. Es decir, que ya
ya le estás purificando esa acción. Y dice, el poder, respecto al poder de aplicar todos los antídotos, los medios para purificar las acciones por las que has generado arrepentimiento, decimos que existen 6 tipos de prácticas principales, que son que toda acción virtuosa que hagamos está en relación a los nombres de los Tathagatas, que es otro nombre con el que se llaman los Budas, que significa aquel que ha ido, o sea, que ya ha logrado la liberación, la iluminación, o la relacionamos a cualquier mantra, a cualquier sutra, a la meditación en la vacuidad, a hacer ofrecimientos y a toda acción virtuosa relacionada con las imágenes. El Pabonka nos explica que hay una práctica muy poderosa, que es la confesión de las transgresiones, donde se hacen postraciones ante los 35 Budas, o puedes recitar el mantra Om Mani Padme Hum, que es el mantra del Buda de la compasión, sintiendo compasión por ti, por todos los seres, con el fin de purificar una falta. Entonces, dice que también los monjes y monjas ordinarios toman como un acto de purificación el hecho de soportar las dificultades del calor o el frío, con el fin de atender a sus clases de Dharma, sus clases de enseñanzas y prácticas espirituales. Y esos actos también son ejemplos de este poder. Va a explicar más sobre cómo aplicar este cuarto poder, pero en este momento nosotros vamos a dedicarlo para hacer el cúmulo de reconocimiento de faltas, la práctica de las 35 Budas, que es con la que vamos a terminar nuestra práctica. Entonces aquí tenemos una imagen de los 35 Budas y el cúmulo de reconocimiento de faltas, por si quieres imprimirlo y llevarlo contigo. Y vamos a recitar estas oraciones. Dice, cúmulo de reconocimiento de faltas de la práctica de los 35 Budas. Tú y todos los otros Tathagatas, Arhats y perfectos Budas, quienes moran en los mundos de las 10 direcciones, todos ustedes, Budas quienes protegen y permanecen, por favor sean mis testigos. En esta vida, desde tiempos sin principio, y durante infinitas vidas, en todos los lugares samsáricos de la existencia cíclica, he cometido faltas negativas, las he inducido y me he regocijado cuando éstas se han cometido. También he robado en lugares en los que se han hecho ofrendas, posesiones de la sangha e incluso aquellas posesiones de la sangha de las 10 direcciones. He inducido esto y me he regocijado cuando las propiedades han sido robadas. También he cometido las 5 faltas extremas, las he inducido y me he regocijado cuando se han cometido. También me he involucrado en el camino de las 10 acciones no virtuosas, he inducido esto y me he regocijado cuando otros han transitado este camino. Densos son los oscurecimientos de mis acciones, por lo que yo tendré que ir al mundo de los reinos paranoicos, Narakas, al reino de los animales y al reino de los espíritus pretas. Renaceré en áreas remotas donde no hay dharma y en lugares donde prevalecen las perspectivas extremas. Naceré entre seres celestiales devas de larga vida y con facultades limitadas. También me aferraré a las ideas rígidas y no me regocijaré en la presencia de los Budas. Todos los obstáculos kármicos yo confieso ante los ojos de los Budas, ante aquellos que son absolutamente sabios, los que se percatan, los testigos, los auténticos, los observadores, quienes ven conocimiento. Yo abro todo, yo no soy un hipócrita, yo no escondo nada y prometo evitar toda negatividad de ahora en adelante. Todos los Budas, por favor, sean mis testigos. En todos los lugares samsáricos de existencia cíclica donde he nacido, cualquier fuente de virtud que he creado desde tiempos sin principio por medio de la práctica de la generosidad en esta y en incontables vidas,
aunque haya sido solo un pedazo de comida para un animal, y cualquier fuente de virtud que he creado por medio del comportamiento útil, y cualquier fuente de virtud que he creado guiando a los seres a la madurez, y cualquier fuente de virtud que he creado desarrollando la bodhicitta, y cualquier fuente de virtud que he creado por medio de cultivar la más alta sabiduría, todo esto lo resumo a uno, lo junto, lo conecto y lo dedico de una manera perfecta al insuperable y sublime estado, y de manera perfecta también lo dedico al completo despertar, de la misma manera como los Budas del pasado lo han hecho y de la misma manera como los Budas del futuro lo harán, en la misma manera que los Budas del presente lo hacen, yo también hago esta dedicación. De cada acción negativa me arrepiento y ante todo el mérito me regocijo. A ustedes, todos los Budas, me dirijo y les hago esta petición: que pueda yo obtener la más alta sabiduría. Todos ustedes, quienes son exaltados entre los seres humanos, ustedes los victoriosos, quienes viven y todos ustedes que han vivido en el pasado, así como aquellos que vivirán en el futuro, en la visión del ilimitado océano de las maravillosas cualidades, yo junto mis manos y sinceramente tomo refugio aquí y ahora. Ok, como pueden ver, en esta oración se van recorriendo los 4 poderes de oposición. Por ejemplo, viene el reconocimiento de las faltas y la toma de refugio ante los Budas, Bodhisattvas. Y en este momento podemos reconocer estas faltas a las que se refiere. Se mencionan las 5 faltas extremas, que son las 5 faltas imperdonables o de retribución inmediata, que son lo que se llama el karma más pesado o más oscuro, que es matar al padre, matar a nuestra madre, matar a un santo o un arhat o un bodhisattva, herir a un Buda e introducir discordia en la comunidad. A lo mejor en esta vida no hemos hecho ninguna de estas acciones, pero no sabemos si en una vida pasada nacimos en estas especies que acostumbran comerse entre sí la madre a sus hijos o los hijos a la madre. Entonces, mientras no purificamos ese karma está ahí latente y como decíamos, se sigue expandiendo como una bola de nieve. Entonces es mejor, por si las dudas, decir, ok, si lo hice me arrepiento, ya hago el voto de no volverlo a hacer. Esto, de esa manera purificamos estas acciones de karma muy pesado. Y lo que sí es seguro que hayamos hecho en esta vida es alguna de estas acciones no virtuosas, que aquí están agrupadas en base a las 3 puertas, de la puerta del cuerpo, la puerta de la palabra y de la mente. Las acciones del cuerpo son tomar la vida de otros seres, matarlos, tomar lo que no nos ha sido dado, robar, involucrarnos en conductas sexuales poco sabias, o lo que sería sexo ilícito, sexo que causa daño o sufrimiento a otros seres, de 4 acciones negativas del habla, que es decir lo que no es propio, mentir, usar un lenguaje que daña a otros seres, usar un lenguaje divisorio que divide, o usar un lenguaje irreflexivo como estar chismeando, sobre todo a espaldas de otras personas. Y las 3 acciones de mente, que es sostener visiones equivocadas de la realidad, por ejemplo, cuando tenemos ignorancia o cuando sostenemos creencias o filosofías que no están apegadas a la verdad, a la realidad. O ser maliciosos, es decir, desear el mal a otras personas, o ser codicioso. Por ejemplo, cuando tenemos celos o envidia, o estamos deseando lo que tienen los demás. Se dice que las puertas más fáciles de cerrar son las del cuerpo y el habla, en tanto que la puerta de la mente requiere entrenamiento mental en la meditación. Entonces, por un momento, vamos a
a reconocer todas estas faltas, decir, ok, si las cometí en el pasado o si las he cometido en esta vida o en el presente las estoy cometiendo, lo reconozco y me arrepiento. Yo ofrezco una disculpa a los seres espirituales o a los seres ordinarios que haya dañado y hago el voto de alcanzar la iluminación para poder ayudar a todos los seres que he lastimado y tomo refugio en los seres que han alcanzado la iluminación, los budas, para que me ayuden a cumplir estos votos y a purificar todas las acciones negativas que haya hecho, que me ayuden a purificar mi cuerpo, mi palabra y mi mente. Y en este momento hacemos un voto, un compromiso, un juramento de elige una acción que decidas ya no volver a cometer. Por ejemplo, decir, ok, ya no voy a mentir. Pero pon un tiempo, una hora, un día, una semana, un mes, un año, toda tu vida, todas tus vidas. Pero no te pongas votos que sabes que no vas a poder cumplir. Ponte un voto que puedas cumplir. Por ejemplo, puedes decir, ok, un día a la semana no voy a consumir carne. Entonces eso es algo mucho más fácil de cumplir a que digas, ok, a partir de ahora voy a ser vegetariano o más fuerte aún, va a ser vegano. Entonces te estás poniendo cosas que tú mismo te estás metiendo el pie. Entonces no hagas eso. Haz un voto, aunque sea pequeñito, pero que rompa la continuidad de esa mala acción. Por ejemplo, puedes decir, ok, si miento mucho, por lo menos no le voy a mentir ya a mi padre o a mi madre. A ellos ya no, ¿no? O pues, pon durante un tiempo en específico. Entonces, y vamos a terminar recitando 108 veces el mantra de la Buda de la compasión, sintiendo compasión hacia ti mismo por el sufrimiento que te has causado a ti mismo por haber cometido esas malas acciones en el pasado. Y también para desarrollar compasión hacia todos los seres que dañamos con nuestras acciones negativas. Entonces vamos a recitarlo. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y siéntete totalmente purificado, siéntete limpio
tanto de cuerpo como de palabra y de mente. Siente que al aplicar estos 4 poderes, que son muy poderosos, han ayudado a limpiarte todas estas faltas, de todo este karma negativo. Y si alguna acción negativa sigue resonando en tu mente, es que quizás necesitas hacer más prácticas de purificación, repetir esta práctica una y otra vez hasta que sientas que eso ya también lo purificas. Así como cuando echas a lavar una ropa que está muy, muy sucia, a lo mejor no queda limpia con una sola lavada, requiere 2 lavadas, 3 lavadas, 4 lavadas. Entonces tú mismo checa tu mente. Si tu mente sigue sintiéndose sucia, entonces sigue haciendo la práctica una y otra vez, cualquier día, pero principalmente en estos días lunares que mencionamos al principio. Y vamos a terminar dedicando los méritos de esta sesión de purificación. Terminamos por dedicar el mérito que a través de esta práctica hemos acumulado, que sea de beneficio y bienestar para que todos los seres sean felices y dejen de sufrir, que puedan actualizar sus potenciales y trascender sus limitaciones, que la mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, y que pronto actualicemos el estado de la mente despierta de un Buda en beneficio de todos los seres. Dedico cualquier cosa buena que haya surgido de esta práctica para el despertar de todos los seres. Que así sea. Que todos los seres estén bien, estén en paz y estén felices. Que todo para ellos sea auspicioso. Sarva Mangala.